El año es 1916, una época de inmensa agitación y transformación en todo el mundo. Los imperios chocaron, las sociedades cambiaron, y el mundo estaba al borde de un cambio sin precedentes. El mundo está inmerso en la Gran Guerra, un conflicto que redefiniría las naciones y remodelaría el tejido mismo de las relaciones internacionales. Con millones de muertes, sus vidas trágicamente truncadas en el brutal e implacable paisaje de la guerra. En las trincheras de Europa. Una red aparentemente interminable de barro, alambre de espino y desesperación, donde los soldados se enfrentaban a horrores inimaginables. Lejos del frente, al otro lado del Atlántico, en las salas de juntas estadounidenses, se estaba gestando un tipo diferente de guerra. Una batalla diferente, que no se libraba con balas y bombas, se está librando. Una lucha silenciosa y estratégica, una por el beneficio. Donde lo que estaba en juego era mucho, y las recompensas aún mayores. Antes de que Estados Unidos entrara oficialmente en la guerra, manteniendo una fachada de neutralidad, sus gigantes industriales, los titanes de la manufactura estadounidense, ya estaban suministrando a los aliados, alimentando la máquina de guerra con recursos y materiales, transformando fábricas de tiempos de paz, antes dedicadas a producir bienes para la vida cotidiana, en motores de guerra, produciendo municiones, armas y suministros a una escala sin precedentes. J.P. Morgan & Company, la potencia financiera de la época, se convirtió en el agente de compras exclusivo, un papel fundamental en el esfuerzo de guerra de los aliados para Gran Bretaña y Francia, gestionando el flujo de recursos y finanzas a través del Atlántico, organizando miles de millones en préstamos, una afluencia masiva de capital que sostuvo a las potencias aliadas y quedándose con una parte, un porcentaje de cada transacción, un acuerdo lucrativo que solidificó su posición como actores clave en el conflicto global. Para Morgan y otros, la élite del mundo financiero, la guerra fue un río de oro, una fuente aparentemente inagotable de riqueza y oportunidad, no una tragedia. Un marcado contraste con la devastación y la pérdida experimentadas por millones en todo el mundo. Los periódicos informaron, con una mezcla de asombro e indignación, sobre los millonarios de la guerra, individuos que amasaron fortunas increíbles, industriales cuyas fortunas se dispararon, alcanzando alturas sin precedentes, mientras el mundo ardía. Su riqueza construida sobre el sufrimiento y el sacrificio de otros. La compañía de Pierre S. Dupont, un nombre sinónimo de innovación química, por ejemplo, se erige como un excelente ejemplo de este fenómeno. Se convirtió en el principal proveedor, una fuente crítica de materiales esenciales, de pólvora, el explosivo que alimentó innumerables batallas, con ganancias disparadas, alcanzando cifras astronómicas, de millones, una suma considerable en aquellos días, a decenas de millones anualmente. Un nivel casi inimaginable de acumulación de riqueza. Mientras las familias lloraban, lamentando la pérdida de seres queridos en campos de batalla lejanos, los accionistas celebraban, brindando por su éxito financiero, dividendos récord. Una recompensa tangible por su inversión en el esfuerzo de guerra. Esto no era una conspiración oculta. No se llevó a cabo en las sombras. Era público. Se informó abiertamente y era ampliamente conocido, y sentó un precedente, estableciendo un patrón para futuros conflictos. Un plan sobre cómo la guerra podría transformarse en una oportunidad económica. La guerra se convirtió ya no se definió únicamente por una lucha política, un choque de ideologías o intereses nacionales, sino en un evento económico, un motor masivo de actividad económica, de proporciones masivas, remodelando industrias, creando nuevos mercados y generando una inmensa riqueza. Las ganancias de la Primera Guerra Mundial, la magnitud de las ganancias financieras, revelaron una dura verdad, una realidad difícil e incómoda. Mientras las naciones sufren, mientras poblaciones enteras soportan penurias y pérdidas, algunos siempre salen ganando. Siempre habrá quienes se beneficien económicamente del conflicto. Los incentivos económicos de la guerra, el potencial de inmensas ganancias, son poderosos. Una fuerza impulsora que no se puede ignorar. A menudo irresistibles, una tentación difícil de resistir. Y dan forma, moldean e influyen el curso de la historia, dictando el ascenso y la caída de las naciones y la trayectoria de los acontecimientos globales. La
La historia de estos, los relatos de estos individuos, los primeros especuladores, la primera generación de millonarios de la guerra, es el fundamento, la base sobre la que para entender, para comprender verdaderamente, la economía, los cimientos financieros del conflicto moderno. La intrincada red de incentivos financieros que impulsan la guerra hoy en día. La guerra crea un sistema, una estructura compleja y a menudo opaca, donde ciertos sectores se benefician, donde industrias específicas prosperan, de su continuación. Sus fortunas ligadas a la perpetuación del conflicto. La inmensa riqueza generada, las asombrosas sumas de dinero acumuladas para unas pocas corporaciones, los gigantes de la industria y financieros, los arquitectos del sistema financiero, demostraron que, en la guerra, durante los tiempos de conflicto, siempre hay ganadores, individuos y entidades que salen victoriosos, solo que no son los mismos, pero a menudo no son, los del campo de batalla, los soldados que arriesgan sus vidas en el frente. Este es el punto de partida, el paso inicial, para entender, para comprender verdaderamente, la compleja, a menudo oculta, la intrincada y a menudo oscurecida, economía de la guerra, las fuerzas financieras que dan forma e impulsan el conflicto. El legado, el impacto duradero de estos millonarios de la guerra, estos primeros beneficiarios del conflicto, resuena a lo largo de cada conflicto importante desde entonces, dando forma al panorama de la guerra moderna. La guerra no es más que simplemente ideología o supervivencia. No se trata solo de luchas políticas o existenciales, se trata de dinero. En su esencia, se trata fundamentalmente de dinero. Y ese dinero, ese poder financiero, da forma al mundo, influye en los acontecimientos globales, de maneras que apenas estamos empezando a entender. El alcance total de su influencia aún está por verse. Cuando una nación decide entrar en guerra, no es solo una cuestión de estrategia y personal. El gobierno, en esencia, abre la caja, dando lo que a menudo es un cheque en blanco. Se trata de destinar enormes sumas de dinero público, recursos que podrían usarse en otras cosas. Este dinero va principalmente al ejército, impulsando sus operaciones y su crecimiento. A diferencia de los servicios básicos como la educación o la sanidad, que a menudo tienen límites de dinero y se miran con lupa, el gasto en la guerra casi no se discute en los pasillos del poder. El patriotismo pide prisa, un sentimiento de unión nacional que puede callar las quejas. Sin embargo, la mayor parte de este dinero no va directamente a los soldados en el frente o a sus familias, sino a un pequeño grupo de empresas privadas. Contratistas de defensa, que son los principales beneficiados, gigantes de la aviación, que construyen los aviones y las tecnologías de guerra, y empresas de tecnología, que desarrollan los programas y sistemas que mueven la guerra moderna. El gobierno se convierte en esencia en su cliente más grande y seguro, asegurando enormes ganancias, pidiendo flotas de aviones, barcos y misiles que valen miles de millones de euros. Esta relación de apoyo mutuo forma lo que se conoce como el complejo militar industrial, un término que el presidente Eisenhower hizo famoso, quien advirtió que podría tener una influencia peligrosa en las decisiones del país. Estas empresas cabildean activamente, financian centros de estudio que promueven ciertas ideas y moldean la opinión pública a través de la influencia en los medios, todo para mantener el gasto militar siempre alto. El resultado es un ciclo que se alimenta a sí mismo. Amenazas nuevas o exageradas justifican nuevas rondas de gasto, lo que beneficia de manera desproporcionada a las mismas empresas que ganan dinero con ello. La gente, a menudo movida por el miedo y la duda, rara vez se pregunta quién saca más provecho de estos gastos. El cheque en blanco para la defensa del país, justificado por la necesidad de seguridad, es fácilmente cobrado por un sector poderoso y rico que asegura su riqueza continua, asegurando que el ciclo siga, aparentemente sin fin. El gasto en guerra, por lo tanto, no es solo sobre la seguridad nacional. Es fundamentalmente sobre mantener una industria muy rentable, con intereses creados en que siga existiendo. El motor económico de la guerra, una vez encendido, rara vez se detiene, incluso cuando los conflictos terminan, incluso en tiempos de paz relativa. En el centro de la rentabilidad de la guerra se encuentra una red compleja y a menudo oculta de industrias e intereses. Esta red es la industria armamentística. Es una empresa global con consecuencias de gran alcance. Para los fabricantes de armas, cuyas decisiones a menudo dan forma a los paisajes geopolíticos,
El conflicto es la condición de mercado definitiva, un motor perpetuo que impulsa su negocio. A medida que las tensiones aumentan y los conflictos estallan, la demanda crece exponencialmente con cada nueva guerra, creando un aumento en los pedidos y los ingresos. Empresas como Lockheed Martin, un gigante en el sector aeroespacial y de defensa, y Boeing, otro titán de la industria, habitualmente ganan contratos multimillonarios de gobiernos de todo el mundo, consolidando su posición. Estos contratos financian la investigación, empujando los límites de la tecnología militar, la producción, asegurando un flujo constante de armas y equipos, y el mantenimiento continuo, garantizando flujos de ingresos a largo plazo. Esto cubre todo el ciclo de vida del hardware militar, desde la creación hasta el mantenimiento. Cada bomba lanzada en zonas de conflicto y misil disparado en operaciones estratégicas se traduce directamente en más pedidos para estas empresas y, en última instancia, más beneficios para sus accionistas. La innovación no está impulsada por la paz, ni por la búsqueda de soluciones pacíficas, sino por la necesidad percibida, a menudo fabricada, de sistemas de armas más efectivos y cada vez más letales y caros. Las corporaciones de defensa, con sus vastos recursos e influencia, compiten ferozmente en un mercado global, comercializando su última tecnología en ferias de armas y exposiciones de defensa, a ejércitos de todo el mundo, buscando asegurar contratos lucrativos. Sus ganancias son públicas, un claro recordatorio de que durante las guerras de Irak y Afganistán, conflictos que costaron incontables vidas, las acciones de los principales contratistas de defensa experimentaron un crecimiento sin precedentes, se dispararon a máximos históricos. Los informes trimestrales consistentemente presumían de ganancias récord, un testimonio del éxito de la industria, directamente ligado al conflicto y las operaciones militares. Para los ejecutivos e inversores, que son quienes más ganan, la guerra es innegablemente un buen negocio, una oportunidad lucrativa. El negocio de la guerra, por lo tanto, es un ciclo implacable, un sistema que se perpetúa a sí mismo, de destrucción y beneficio, donde uno alimenta al otro. La industria armamentística, en su esencia, prospera con la inestabilidad y las tensiones globales, asegurando su propia supervivencia y crecimiento continuo. En la guerra, una trágica realidad, el resultado final, la medida definitiva del éxito, se mide trágicamente en vidas perdidas, el costo humano del conflicto y la acumulación infinita de dólares. Los beneficios de la guerra se extienden mucho más allá de los fabricantes de armas. Los ejércitos modernos son operaciones enormes que necesitan comida, combustible, alojamiento y logística. Empresas como KBR y Halliburton obtienen contratos enormes para servicios de apoyo, construir bases, alimentar tropas y mucho más. Gigantes del petróleo y la agricultura suministran el combustible y la comida que mantienen a los ejércitos en movimiento. Las guerras, especialmente en regiones ricas en petróleo, benefician a las empresas energéticas a través de contratos directos y mercados volátiles. La construcción, el transporte, el servicio de alimentos y las empresas de tecnología obtienen beneficios del gasto militar. Esta amplia red crea una poderosa coalición con un interés personal en el conflicto. Cuando los gobiernos van a la guerra, enriquecen a una amplia gama de intereses corporativos. Los beneficios económicos de la guerra se extienden por todas las industrias, profundizando las raíces de la economía de guerra. La guerra es un gran negocio para muchas más empresas que solo los traficantes de armas. Mientras las empresas cuentan miles de millones, los soldados en el frente ven poca recompensa económica. La paga de un joven soldado es modesta, a menudo menos que el salario mínimo en casa. El verdadero coste para los soldados se paga en sufrimiento físico y mental, no en dinero. Soportan traumas, lesiones y pérdidas con poco apoyo cuando regresan. Los veteranos se enfrentan a sistemas con fondos insuficientes y transiciones difíciles a la vida civil. La riqueza de la guerra fluye hacia arriba, mientras que aquellos que más arriesgan se quedan con lo mínimo. Los soldados son celebrados como héroes, pero su sacrificio alimenta un sistema del que rara vez se benefician. La economía de la guerra se construye sobre las espaldas de quienes la combaten. El coste de la guerra lo pagan más que solo los soldados, lo soporta la sociedad. Para financiar la guerra, los gobiernos suben los impuestos y recortan los servicios públicos. Los ricos a menudo evitan la carga, dejando a las familias trabajadoras pagar más. El dinero gastado en la guerra es dinero no gastado en escuelas, sanidad
o infraestructuras. Con el tiempo, esto erosiona los cimientos de la sociedad. Las carreteras se desmoronan, las aulas se desbordan y las redes de seguridad social se deshilachan. El coste de oportunidad de la guerra es inmenso, medido en progreso perdido y calidad de vida disminuida. Se le pide a la nación que se sacrifique por seguridad, pero las recompensas fluyen hacia arriba. La gente común paga impuestos más altos y soporta servicios en decadencia, mientras unos pocos seleccionados se benefician. El verdadero coste de la guerra se ve en las luchas diarias, no solo en el campo de batalla. La carga económica de la guerra amplía la brecha entre ricos y pobres. El impacto económico de la guerra perdura mucho después de que terminen los combates. Las guerras rara vez se pagan con los impuestos actuales. Los gobiernos piden prestado, creando una deuda nacional enorme. Esta deuda se convierte en una carga para la economía, con los pagos de intereses desviando fondos de las necesidades públicas. La deuda a menudo la tienen inversores ricos y gobiernos extranjeros, transfiriendo dinero público a manos privadas. Una deuda alta puede provocar inflación, devaluación de la moneda y austeridad. Recortes que afectan más duramente a los más vulnerables. El público paga la guerra dos veces. Primero mediante impuestos, luego mediante servicios reducidos y oportunidades. Los políticos pueden retrasar el ajuste de cuentas, pero la factura siempre llega. El legado de la guerra está escrito en deuda, limitando el futuro de una nación. El verdadero coste del conflicto se mide en generaciones. Cuando termina la guerra, comienza el trabajo de reconstrucción, pero también lo hacen las nuevas ganancias. Las comunidades asoladas por la guerra se enfrentan a la devastación, mientras que las empresas multinacionales consiguen contratos lucrativos para reconstruir. Las mismas empresas que se beneficiaron de la destrucción ahora se benefician de la reconstrucción, a menudo financiada por préstamos internacionales. Las poblaciones locales obtienen pocos beneficios. Los trabajos bien remunerados van a parar a trabajadores extranjeros y las ganancias abandonan el país. La recuperación enriquece a las corporaciones, no a las comunidades. El ciclo es perverso, destrucción seguida de una reconstrucción rentable. Para los supervivientes, la paz significa lucha. Para las corporaciones, es solo otra fase de negocio. El sistema se beneficia tanto de la guerra como de la paz, buscando siempre la próxima oportunidad. Incluso después de que las armas enmudecen, los incentivos económicos del conflicto persisten. Entender la economía de la guerra es esencial para una ciudadanía responsable. Las guerras no son solo ideología, son dinero y quién se beneficia. La cultura económica nos da poder para preguntar quién se beneficia del conflicto y para exigir transparencia. Los ciudadanos informados pueden pedir cuentas a los líderes y desafiar el poder del complejo militar industrial. La verdadera fuerza nacional reside en invertir en las personas, no solo en armas. Siguiendo el rastro del dinero, podemos abogar por una economía que valore la paz por encima del beneficio. El primer paso hacia un mundo más justo es ver la guerra por lo que es, un negocio. Solo entonces podremos construir un futuro donde la prosperidad no dependa del conflicto.